Antes de adentrarnos en el tema de lo que tiene que ver como el apalancamiento y lo que tiene que ver con la estructura de capital dentro de una empresa, sea privada, sea pública, voy a hablarles de un tema referente a cuanto hablemos de qué es el apalancamiento. Podemos determinar que el apalancamiento eh, se puede decir que es el uso de los costos fijos para incrementar los rendimientos, ¿cierto? Y asimismo su aplicación dentro de la estructura del capital tiene potencial para incrementar el rendimiento y el riesgo. Por lo general, los incrementos del apalancamiento lo que aumentarán son los riesgos y el rendimiento, ¿cierto? Si no es dado el caso de que los incremente, la disminución del apalancamiento hará el sentido contrario. Bueno, entonces ya digamos que ya podríamos empezar a hablar de todo lo que tiene que ver con el apalancamiento en una empresa privada. Podríamos determinar que está el apalancamiento operativo, ¿cierto? Está el apalancamiento financiero y por último estaría el apalancamiento total. Pero ¿a qué hacemos referencia con estos tres apalancamientos? Vamos a determinarlo de la siguiente manera. El apalancamiento operativo se refiere a la relación que existe entre los ingresos de las ventas y las utilidades operativas o utilidades antes de impuestos y de intereses. A esto es a lo que nosotros podemos ir a nuestro estado de resultados y hacer la validación de las ventas menos los costos, donde nos da una utilidad bruta, ¿cierto? Y allí podemos, digamos que se puede determinar que se retiran los costos fijos y nos daría una utilidad antes de intereses e impuestos. Ahora bien, el apalancamiento financiero se refiere a la relación que existe entre las utilidades antes de intereses y las utilidades antes de impuestos o utilidades por acción. Es decir, podríamos tomar las utilidades antes de intereses, a esto se le van a restar los intereses, ¿cierto? Y ahí nos dan las utilidades antes de impuestos. A esas utilidades antes de impuestos le vamos a restar los impuestos y nos va a dar una utilidad neta, que con eso podríamos deducir que es como la ganancia que ya obtiene la empresa, ¿cierto? Después de ya haber quitado todo lo que tiene que ver la parte operacional, todo lo que tiene que ver con el tema de sus impuestos, y ahí ya podemos deducir en porcentaje o en valores cuánto va a obtener la empresa, si se pudo obtener una ganancia o si definitivamente se fue a la pérdida. Ya por último, tenemos lo que es el apalancamiento total. Este prácticamente es una combinación entre el apalancamiento financiero y el apalancamiento operativo. En este, digamos que podríamos magnificar el efecto de los cambios que ocurren en las ventas sobre las utilidades por acción de la empresa. Es decir, el apalancamiento total es el impacto total que producen los costos en la estructura operativa y financiera de la empresa. Las empresas privadas por lo general utilizan algo que le llaman el punto de equilibrio. Este punto de equilibrio nos sirve para determinar dos cosas. Uno, determinar el nivel de operaciones necesario para cubrir todos los costos operativos. Y dos, para evaluar la rentabilidad relacionada con los diferentes niveles de ventas, ¿cierto? Entonces, digamos que el primer paso para poder hallar este análisis de punto de equilibrio es calcular consiste prácticamente en separar los costos variables, ¿cierto? Donde está o lo que le llaman los costos de ventas y los costos operativos fijos. En estos está, digamos que una función de tiempo y no dependen del volumen, comúnmente son contractuales. Por último, podríamos decir que los costos variables cambian en proporción directa con los ingresos y son una función del volumen, más no del tiempo. Ahora bien, en una empresa privada o pública siempre van a correr diferentes tipos de riesgos. Podemos hablar del tipo de riesgo de negocio, que prácticamente es el riesgo que las empresas van a afrontar por el hecho de no poder cubrir todos los costos operativos, ¿cierto? O podemos hablar del riesgo financiero. El riesgo financiero es aquel que la empresa también tendrá que afrontar, si es dado el caso, de no cubrir todos sus costos financieros fijos.
Digamos que estamos hablando de las cargas por intereses, dividendos, productos de obligaciones financieras. Todo esto a raíz de qué? De que, digamos, son riesgos que se deben correr con el único fin de que la empresa pueda surgir y pueda sacar una buena utilidad. Eh, Allí digamos que a raíz de toda la evaluación, todas las operaciones que se generan, toda la parte financiera que maneja, financiera, contable, siempre y cuando se lleve bien, se puedan manejar bien los costos, todo el procedimiento en ventas, marketing, todo en equipo, un buen equipo de trabajo, las utilidades que va a generar la empresa siempre van a ser muy buenas. Y esto con el fin de que los mismos accionistas, los mismos propietarios, siempre tengan una ganancia y logren sacar adelante la compañía.